El estruendo metálico resonó por todo el laboratorio de química de Westfield High como un disparo, pero en lugar de golpear la cara de la chica silenciosa, el golpe se perdió en el aire vacío, ya que ella se movió con una velocidad imposible. Autumn Hayes, de 17 años, acababa de revelar algo que cambiaría todo en esta escuela preparatoria de élite de Connecticut. La tímida ratona de biblioteca que todos ignoraban era en realidad una cinturón negro de tercer grado que había estado ocultando su verdadero poder durante 3 años. Pero lo que sucedió después expondría secretos más oscuros de lo que cualquiera había imaginado. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, si alguna vez te has sentido impotente o acosado, esta historia es para ti. Deja un comentario compartiendo desde dónde nos estás viendo. Me encanta ver cómo nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. Y si estas historias de valentía te inspiran como me inspiran a mí, considera presionar el botón de gracias justo abajo. Tu apoyo, por pequeño que sea, ayuda a crear más historias que tal vez lleguen a alguien que realmente necesita escuchar que no están solos, que tienen una fuerza que aún no han descubierto. Cada contribución alimenta la siguiente historia, el siguiente mensaje de esperanza. Ahora, volvamos al laboratorio de química donde todo estaba a punto de cambiar. El sol de la mañana del lunes se filtraba a través de las altas ventanas mientras Autumn estaba sentada sola en su mesa habitual, organizando meticulosamente los tubos de ensayo. Su cabello rubio y arenoso caía como una cortina, cubriéndola del mundo. Llevaba una sudadera gris grande que cubría su delgado cuerpo, jeans desgastados y unas Converse viejas. Todo en ella gritaba invisible. Mírenla, se burló Bryce Montgomery desde el otro lado de la sala. La ratita piensa que es demasiado buena para hablar con alguien. Bryce era el niño dorado de Westfield, mide 6 pies 2 pulgadas, hombros de mariscal de campo, dientes perfectos. Su padre poseía la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. Su saco azul marino tenía el escudo de la escuela bordado en hilo dorado y sus zapatos de cuero italiano costaban más que los coches de la mayoría de los estudiantes. Su novia, Kendall Chase, se rió a su lado. Tal vez sea muda. ¿Alguien alguna vez la ha escuchado hablar? Yo escuché que susurró perdón una vez, dijo otro jugador de lacrosse. Sonaba como un pájaro moribundo. Las manos de Autumn permanecieron firmes mientras medía los productos químicos, pero su mandíbula se apretó. 3 años. 3 años de esto. 3 años siendo la chica becada, que no pertenecía a su mundo de clubes de campo y fondos fiduciarios. La señora Chen, su profesora de química, llegaba tarde otra vez, sin supervisión. Los lobos comenzaron a rodearla. Bryce se levantó, y su silla raspó contra el suelo. Oye, Hayes, te le estoy hablando. Autumn no levantó la vista. Añadió 2 gotas de nitrato de plata a su solución, observando cómo se tornaba blanca y nublada. ¿Estás sorda también? Bryce se acercó. Su colonia, algo cara y sofocante, llenó el aire. ¿O simplemente eres demasiado estúpida para entender el inglés? La clase contuvo la respiración. Esto era nuevo. Bryce usualmente solo hacía comentarios verbales y golpes accidentales en los pasillos. Pero hoy se sentía diferente, más cruel. Déjala en paz, tío, murmuró Jaden Torres desde el fondo. Era uno de los pocos que no participaba activamente en el tormento diario, aunque nunca lo detenía tampoco. Cállate, Torres, espetó Bryce, a menos que también quieras unirte a la mesa de los raros. Finalmente, Autumn levantó la vista. Sus ojos de un gris tormentoso e intensos se encontraron con los de Bryce por un segundo antes de volver a bajar a su experimento. Esa breve mirada lo hizo encolerizar aún más. ¿Sabes cuál es tu problema? Bryce se inclinó sobre su mesa, derrapando un vaso medidor. El líquido transparente se derramó sobre sus notas. ¿No sabes cuál es tu lugar? Aún así, ella no dijo nada. Solo movió su cuaderno fuera del derrame y siguió trabajando.
Mi papá dice que tu tipo está arruinando esta escuela, continuó Bryce. Casos de caridad que ni siquiera pueden pagar el uniforme. Probablemente compras en tiendas de segunda mano. No. Algunos estudiantes se incomodaron. Incluso la sonrisa de Kendall vaciló. Había una línea, y Bryce la estaba cruzando. Por eso hueles raro, insistió, como bolas de naftalina y estampillas de comida. La mano de Autumn se detuvo a mitad de su vertido. Una gota de ácido pendía suspendida de la pipeta. Oh, tocó un nervio. Bryce sonrió. ¿Qué pasa? Zona de trailers. ¿Vas a llorar? Kendall. La señora Chen ya está por llegar, advirtió Kendall. Pero su novio ya estaba demasiado lejos. ¿Sabes qué? Estoy harto de verte. Agarró la mochila de Autumn del suelo. ¿Por qué no te llevas tu pobreza a otro lado? Levantó la bolsa de lona gastada. Agitándola, los libros, lápices y papeles se esparcieron por el suelo. Un pequeño diario de cuero se abrió, mostrando páginas cubiertas con una letra ordenada. ¿Qué es esto? Bryce arrancó el diario antes de que Autumn pudiera moverse. Querido diario, hoy desearía ser normal. Afectó una voz aguda. Hoy soñé que alguien realmente me hablara, por primera vez. Autumn se levantó, lenta, deliberadamente. Devuélvelo, dijo. Su voz era baja pero llevaba un peso sorprendente. La sala quedó en silencio. Ella habla. ¿O qué? Bryce levantó el diario más alto, usando su ventaja de altura. ¿Me contarás quién va a creerle a la chica rara sobre mí? Te lo estoy pidiendo amablemente, dijo Autumn. Por favor, devuélveme mi diario. Amablemente, Bryce se rió. ¿Quieres amabilidad? Aquí tienes amabilidad. Abrió el diario y comenzó a arrancar páginas, dejando que se desplomaran al suelo como nieve. Vaya, qué torpe soy. Varios estudiantes jadearon. Incluso el acoso tenía reglas no escritas. Y destruir la propiedad personal de alguien las cruzaba. Tío, te pasaste. Jaden se levantó. Dije cállate. Bryce se giró hacia él. A menos que quieras que todos sepan sobre el segundo trabajo de tu mamá, Eso es suficiente. La voz vino de la puerta, pero no era la señora Chen. El vicedirector Morrison estaba allí, con su rostro de granito. Detrás de él había alguien inesperado, Sage Williams, presidente del Comité de Justicia Estudiantil. Señor Montgomery, mi oficina. Ahora. La cara de Bryce se puso blanca, luego roja. Ella empezó, me estaba dando actitud. Te dije ahora. Mientras Bryce pasaba junto a Autumn, susurró, esto no ha terminado, freak. Después de que se fue, los estudiantes comenzaron lentamente a recoger las pertenencias de Autumn. Ella se agachó para recoger las páginas arrancadas de su diario, con las manos temblando ligeramente. Aquí. Sage se agachó junto a ella, recogiendo papeles. Lo siento, vine en cuanto Jaden me envió un mensaje. Autumn miró a Jaden, sorprendida. Él se encogió de hombros, avergonzado. Alguien tenía que hacerlo, murmuró. El resto del día pasó en susurros. La noticia se extendió rápidamente en Westfield. Bryce Montgomery, el intocable Bryce, finalmente había sido atrapado. 2 días de suspensión y entrenamiento obligatorio de sensibilización. Pero todos sabían que las suspensiones no significaban nada para chicos como Bryce. Su padre haría una donación. Bryce escribiría una carta de disculpas falsa. Y para el jueves estaría de vuelta. Autumn también lo sabía. No fue una sorpresa cuando la encontró esperándolo junto a su casillero después de la escuela. El pasillo ya estaba vacío. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando largas sombras. Bryce se apoyaba contra los casilleros, girando un palo de lacrosse con facilidad y destreza. Suspensión, dijo con tono conversacional. Por tu culpa. Autumn giró la rueda de su candado, ignorándolo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz se hizo más baja. Mi papá está furioso. Puedo perder mi puesto de capitán. Clic. El candado se abrió.
Autumn comenzó a cambiar los libros de su mochila. ¿Me estás escuchando? Bryce le agarró el hombro y la giró hacia él. Te estoy hablando. No me toques, dijo Autumn con calma. ¿O qué? Se acercó más, usando su tamaño para intimidarla. ¿Vas a correr a Morrison otra vez? Ya se fue por el día. ¿Es solo tú y yo? Te estoy advirtiendo. Advirtiéndome. Bryce se rió, feo y cortante. Me estás advirtiendo quién te crees que eres. Su mano se levantó. No un puño o una palma abierta. Iba a abofetearla. El máximo desprecio. Lo que probablemente su padre hacía con su madre a puerta cerrada. El tiempo se ralentizó. La mano de Bryce cruzó el aire, apuntando a la mejilla de Autumn. Pero ella ya no estaba allí, en un solo movimiento fluido. Dejó caer sus libros. Giró sobre su pie izquierdo y se echó hacia atrás. Su palma pasó silbando por su cara, fallando por pocos centímetros. El impulso de Bryce lo arrastró hacia adelante, desequilibrado, antes de que pudiera recuperarse. La mano derecha de Autumn se disparó, atrapando su muñeca. Su otra mano presionó contra su codo, usando su propio impulso contra él. Lo guió en un medio círculo que terminó con su rostro estampado contra los casilleros. ¡Bang! El sonido resonó por el pasillo vacío. ¿Qué demonios? Bryce intentó empujarse, pero Autumn tenía su brazo bloqueado en un ángulo que hacía el movimiento doloroso. Te dije, repitió calmadamente. No me toques. Suéltame, me estás rompiendo el brazo. No, lo estoy controlando. Hay una diferencia. Su voz permaneció estable, casi clínica. Si quisiera romperlo, ya lo sabrías. Psicópata, cuando mi padre se entere de esto, él escuchará que intentaste agredir a una estudiante y ella se defendió. El agarre de Autumn no vaciló. Me pregunto cómo le caerá eso al consejo escolar. O a las noticias locales. El mariscal de campo estrella ataca a una estudiante becada. Tiene un buen sonido, ¿verdad? No te atreverías. Inténtalo. Durante 30 segundos, permanecieron congelados. El rostro de Bryce presionado contra el metal frío. Autumn sujetándolo sin esfuerzo en su lugar. Ni siquiera estaba respirando fuerte. Esto es lo que va a pasar, dijo finalmente. Vas a dejarme en paz, completamente. Sin palabras, sin miradas, sin accidentes en los pasillos. Tú no existes para mí y yo no existo para ti. ¿Entendido? No puedes. Aplicó ligeramente más presión. Bryce chilló. ¿Entendido? Sí, Dios, sí. Autumn lo soltó y dio un paso atrás. Bryce giró sobre sus talones, frotándose el hombro, su rostro una mezcla de dolor, sorpresa y humillación. Se acabó para ti en esta escuela, gruñó. Cuando la gente se entere de lo que hiciste, lo que hice. Autumn recogió sus libros con calma. Defenderme de un intento de agresión. Después de que ya te suspendieron por acosarme, buena suerte con esa narrativa. Se echó la mochila al hombro y se alejó, dejando a Bryce de pie con la boca abierta. Pero solo dio 10 pasos antes de escuchar sus movimientos. El susurro del cuero caro sobre el linóleo. El cambio de aire cuando levantó el palo de la cruz. Esta vez, Autumn no se contuvo. Giró sobre sus talones, su pierna subiendo en un arco perfecto. Su pie conectó con el palo, enviándolo volando. Chocó contra las baldosas del techo antes de caer a 20 pies de distancia, antes de que Bryce pudiera procesar lo que había pasado. Ella se acercó rápidamente. Su palma golpeó su plexo solar no lo suficiente como para causarle daño, pero lo suficiente como para dejarlo sin aliento. Se dobló, respirando agitadamente. Esa es la segunda advertencia, dijo Autumn. No habrá una tercera. Miss Hayes. Ambos se giraron. Long. La señora Chen estaba al final del pasillo, con los ojos bien abiertos. Detrás de ella había 3 estudiantes que se habían quedado tarde por el club de ajedrez. Todos habían visto el final de la confrontación. Él me atacó con un arma, dijo Autumn simplemente.
Me defendí. La señora Chen miró a Bryce, todavía doblado y jadeando. Luego vio el palo de la cruz en el suelo y volvió a mirar a Autumn. ¿Estás herida? No, señora. Puede levantarse. Señor Montgomery. Bryce se enderezó lentamente, su rostro rojo. Ella me agredió. Está loca. Lo vi intentar golpearla con el palo, dijo uno de los estudiantes del club de ajedrez. Ella estaba caminando lejos. Yo también, agregó otro. Intentó golpearla por detrás. La expresión de la señora Chen se endureció. Señor Montgomery, quédese aquí. Voy a llamar a seguridad. Miss Hayes, por favor, venga conmigo. Mientras se alejaban, Autumn escuchó los murmullos furiosos de Bryce, pero también escuchó algo más, los susurros admirados de los estudiantes del club de ajedrez. ¿Viste esa patada? Ni se movió y él cayó. ¿Quién es ella? En el aula de la señora Chen. Autumn se sentó en silencio mientras la profesora hacía llamadas. Llegó seguridad para tratar con Bryce. El director fue notificado. Se llamarían a los padres. Autumn. La señora Chen se sentó frente a ella. Eso fue impresionante. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Mi padre me enseñó, dijo Autumn suavemente, antes de morir. La cara de la señora Chen se suavizó. No lo sabía. Lo siento. Era Marine. Decía que una chica debería saber cómo protegerse. Autumn trazó un dedo sobre la veta de la madera del escritorio. He estado entrenando desde los 6 años. Taekwondo, Jiu-Jitsu, algo de Krav Maga. ¿Por qué nunca dijiste nada cuando te acosaban? Autumn permaneció en silencio por un largo momento. Mi padre también me enseñó que la fuerza no se trata de presumir. Se trata de saber cuándo usarla. Miró hacia arriba. Hoy, Bryce cruzó esa línea. Él ciertamente lo hizo. La señora Chen la observó. Podrías haberle hecho mucho daño, pero no lo hice. Todo lo que hice fue proporcional a la amenaza. Autodefensa, no agresión. Pareces haber pensado mucho en esto. Todos los días durante 3 años. La voz de Autumn tenía un peso más allá de sus 17 años. ¿Sabes qué es? Señora Chenser, la niña pobre aquí. Verlos malgastar más dinero en almuerzos de lo que mi mamá gana en un día. La señora Chen no dijo nada. Solo escuchó. Podría haber terminado con esto en cualquier momento. Continuó Autumn. Con una demostración y todos se hubieran retirado. Pero entonces yo sería la niña becada violenta, la peligrosa, la que no pertenece. Se rió amargamente. Al menos como la chica rara y callada. Solo era patética, no una amenaza. Entonces, ¿qué cambió? Él intentó golpearme. Los ojos grises de Autumn brillaron. Las palabras las puedo soportar. Los empujones los puedo evitar. Pero levantar una mano para golpearme. Esa es una línea. La línea de mi padre. El teléfono de la señora Chen sonó. Contestó. Escuchó y colgó con una expresión grave. Ese fue el director Morrison. El padre de Bryce está aquí. Está molesto. Claro que lo está. Autumn se levantó. Su hijo fue golpeado por una chica. Autumn, esto podría complicarse. Los Montgomery tienen abogados. Donan millones a esta escuela. Y yo tengo video. La señora Chen parpadeó. ¿Qué? Autumn sacó su teléfono. Deslizó hasta su galería de fotos. Cada pasillo tiene cámaras de seguridad, pero misteriosamente fallan cuando los chicos ricos hacen algo malo. Así que instalé la mía. Le mostró a la señora Chen un video claro de toda la confrontación, filmado desde una cámara pequeña escondida en su mochila. Bryce agrediéndola, intentando abofetearla, atacándola con el palo de la cruz. Sus respuestas medidas a cada escalada. Tengo 3 años de esto, añadió Autumn en voz baja. Cada incidente, cada accidente, cada humillación, con marca de tiempo y respaldado en la nube. La señora Chen la miró. ¿Lo habías planeado? No, corrigió Autumn.
Estaba preparada para esto. Hay una diferencia. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Esta vez, la puerta se abrió sin esperar permiso. Richard Montgomery entró, con un traje caro y 6 pies, 4 pulgadas de furia contenida. Detrás de él estaba Bryce, con una bolsa de hielo presionada contra su estómago. Tú, Montgomery señaló a Autumn, agrediste a mi hijo. Tu hijo me agredió primero, respondió Autumn con calma. Me defendí. Defenderte. Montgomery se rió duramente. Dice que sabes artes marciales. Eso es agresión con un arma mortal. En realidad, dijo Autumn, las manos y los pies solo se consideran armas mortales si se usan con la intención de matar o causar daño grave. Yo no hice ninguna de esas cosas. Tu hijo, sin embargo, intentó agredir con un palo de lacrosse, lo cual es agresión con un arma real. Los ojos de Montgomery se entrecerraron. ¿Pareces abogada? No, solo alguien que conoce sus derechos. Autumn se puso de pie. Se echó la mochila al hombro. Ahora, si me disculpas, tengo tareas. No hemos terminado aquí, gruñó Montgomery. Sí, lo estamos. Autumn lo miró fijamente. A menos que quieras discutir esto con la policía. Estoy feliz de presentar cargos por intento de agresión. Tengo testigos y evidencia en video. Grabaste a Tamio Amigio sin su consentimiento, en un pasillo público sin expectativa de privacidad. La voz de Autumn permaneció nivelada. Es completamente legal en Connecticut. Estado de consentimiento de una parte. Morrison se interpuso entre ellos. Tal vez deberíamos calmarnos. ¿Calmarme? Montgomery se volvió hacia él. Esta chica atacó a mi hijo y amigo. Quiero que la expulsen. Se defendió. Intervino la señora Chen. Varios testigos confirmaron que Bryce atacó primero. Los testigos se pueden comprar, dijo Montgomery fríamente. Pero el video no, dijo Autumn. Volvió a sacar su teléfono. ¿Quieres verlo? Es bastante claro. Tu hijo intentando abofetearme, luego atacándome con un arma cuando eso falló. Pequeña. Montgomery dio un paso hacia ella, pero Morrison lo bloqueó. Señor Montgomery, por favor, amenazar a un estudiante no ayudará a nadie. Esto no ha terminado, gruñó Montgomery. Voy a llenar esta escuela de litigios. Voy a hacer que pierdan sus empleos. ¿Y tú? Señaló a Autumn nuevamente. Me aseguraré de que nunca pongas un pie en una universidad decente. Richard, basta. Todos se giraron. Una mujer se encontraba en la puerta elegante, compuesta, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Autumn. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió Richard. Control de daños, dijo ella con frialdad. Como siempre, estás empeorando las cosas. Miró a Autumn con ojos calculadores. Tú eres la chica Hayes, la estudiante becada. Sí, señora. La que ha tenido calificaciones perfectas durante 3 años a pesar de la atención de mi hijo. Esto yo. Autumn no dijo nada. Olivia se giró hacia su hijo. Dime, honestamente, ¿intentaste golpearla? Mamá, ¿intentaste golpearla? Bryce bajó la mirada. Ella me estaba faltando el respeto. Entonces, eso es un sí. La voz de Olivia podía haber congelado el agua, y el palo de lacrosse solo intentaba asustarla, golpeándola en la cabeza. Silencio. Olivia suspiró. Señor Morrison, ¿cuál es la postura de la escuela sobre esto? Morrison parecía haber tragado un limón. Bueno, dadas las circunstancias, interrumpió Olivia, son que mi hijo agredió a una estudiante femenina que se defendió. Es un milagro que ella haya mostrado moderación. O él estaría en el hospital en lugar de recuperándose de un ego golpeado. Olivia, protestó Richard. Cállate, Richard. Ella ni siquiera lo miró. Señor Morrison, supongo que se encargará de esto adecuadamente. Suspensión prolongada para Bryce, consejería obligatoria y una disculpa escrita a la señorita Hayes. Morrison parpadeó.
Sí, eso suena razonable. Mamá, Bryce explotó. ¿Estás tomando su lado? Estoy tomando el lado de no ser demandados y no tener nuestro nombre arrastrado por los medios. La voz de Olivia era de acero. ¿Crees que esto va a terminar bien para nosotros? El atleta estrella de una familia rica ataca a una estudiante becada. En este clima, se giró hacia Autumn. Te pido disculpas por el comportamiento de mi hijo. No volverá a suceder. Perdóneme si soy escéptica, dijo Autumn en voz baja. Ha tenido 3 años de práctica. Justo. Olivia la estudió. ¿Qué se necesita para que me creas? Consecuencias reales. No solo para él, para el sistema que lo permitió. ¿Qué significa eso? Autumn respiró hondo. Una revisión de las políticas de acoso escolar de la escuela. Entrenamiento obligatorio para el personal sobre intervención. Sistemas de reporte anónimos que realmente funcionen. Y consecuencias que se apliquen por igual, independientemente de las donaciones familiares. ¿Lo has pensado? He tenido 3 años. Olivia asintió lentamente. Lo haré. Olivia, no puedes ser seria. Comenzó Richard. Dije que te calles. Esta vez sí lo miró, y algo en sus ojos hizo que él retrocediera. Nos vamos, ahora. Ella agarró a Bryce del brazo. Vienes conmigo. Tenemos mucho que discutir sobre tu comportamiento. Al salir, Olivia hizo una pausa en la puerta. Miss Hayes, por lo que vale, estoy impresionada. No mucha gente se enfrenta a mi esposo. No me enfrenté a él, dijo Autumn. Me enfrenté a mí misma. Lo mismo al final. Olivia sonrió tenuemente. Buena suerte con tus estudios. Después de que los Montgomery se fueron, el aire en la sala se relajó colectivamente. Morrison se dejó caer en una silla. La señora Chen se sirvió agua con manos temblorosas. Eso fue... Morrison dejó la frase en el aire. Inesperado, terminó la señora Chen. Lo sabía, dijo Autumn en voz baja. La señora Montgomery sabía lo que su hijo había estado haciendo todo este tiempo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Morrison. No se sorprendió. Estaba decepcionada, enojada, pero no sorprendida. Autumn volvió a echarse la mochila al hombro. ¿Puedo irme ahora? Realmente tengo tarea. Morrison asintió débilmente. Sí, por supuesto. Y Miss Hayes, lo siento. Por todo. Autumn hizo una pausa en la puerta. Lo siento, no arregla 3 años, pero tal vez es un comienzo. Salió dejándolos allí, caminando por pasillos vacíos hacia la salida. El sol se ponía, pintando todo de oro y rojo. Mañana traerá nuevos desafíos. El chisme se esparciría. Algunos la llamarían heroína, otros la llamarían violenta. Bryce regresaría eventualmente, con el orgullo herido y buscando venganza. Pero por ahora, por este momento, Autumn Hayes caminaba con la cabeza en alto. Ya no más esconderse, ya no más silencio, ya no más pretender ser débil. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Sage del Comité de Justicia Estudiantil. Escuché lo que pasó. Necesitamos hablar. Se vienen grandes cosas. Autumn sonrió levemente. Sí, grandes cosas venían. De hecho, cuando abrió las puertas pesadas de la escuela, no vio la figura que la observaba desde una ventana del tercer piso. No vio cómo sacaba su teléfono y hacía una llamada. Soy yo, dijo en voz baja. Tenemos un problema. La chica Hayes no es lo que parece. Y si tiene lo que creo que tiene, todos estamos en problemas. La línea crujió. Una voz respondió, fría y aguda. Entonces, nos encargamos de ella, mañana. Pero, mañana, y esta vez, no cometemos errores. La figura colgó la llamada y se apartó de la ventana, desapareciendo en las sombras. Mañana. Autumn Hayes descubriría que enfrentarse a un matón solo había sido el principio. Mañana. Descubriría hasta qué punto la podredumbre llegaba en Westfield High. Mañana. La verdadera lucha comenzaría.
Pero por esta noche, Autumn caminaba a casa, a través de la oscuridad creciente, sin saber la tormenta que se estaba gestando. Había ganado la batalla de hoy. Había mostrado su fuerza. Había reclamado su poder, solo que aún no sabía qué poder había despertado. La mañana del martes llegó envuelta en niebla. Autumn caminó por la entrada principal de Westfield High a las 7:30 de la mañana. Más temprano de lo usual, los pasillos resonaban con vacío, pero no estaba sola. Miss Hayes se giró para encontrar al Vice Director Stewart esperando junto a su casillero. No era Morrison, era Stewart, el que se encargaba de situaciones especiales, el que tenía una oficina de la que los estudiantes nunca regresaban sin cambios. Mi oficina, ahora. Tengo clase en 20 minutos. Esto no tomará mucho. Autumn lo siguió, notando cómo caminaba ligeramente detrás de ella, más guiándola que liderando. Pasaron junto a la oficina principal, el centro de consejería, dirigiéndose más adentro del ala administrativa, donde los estudiantes rara vez se aventuraban. La oficina de Stewart era fría, estéril, no había fotos personales, nada cálido, solo archivadores y un escritorio que parecía más una mesa de interrogatorio. Siéntate. Ella se quedó de pie. ¿De qué se trata esto? Has causado bastante disturbio. Stewart se movió detrás de su escritorio, pero tampoco se sentó. La familia Montgomery está reconsiderando su donación para el nuevo ala de ciencias. Son $3 millones. Miss Hayes, ese no es mi problema. Lo es si quieres mantener tu beca. Los ojos de Autumn se entrecerraron. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando la realidad. Stewart sacó un archivo. Su archivo. Estás aquí por mérito académico. Sí, pero también por buen comportamiento. Los estudiantes violentos no pertenecen a Westfield. Defenderme no es violencia. Eso es una cuestión de interpretación. Abrió el archivo. He estado revisando tus registros. Interesantes lagunas. La muerte de tu padre. Por ejemplo, los informes son vagos. Autumn se quedó muy quieta. Mi padre murió sirviendo a su país. Lo hizo... Stewart sonrió fríamente. ¿O eso es lo que dices? Los registros oficiales están sellados. Muy conveniente. ¿Qué insinúas? Nada. Aún. Cerró el archivo. Pero se pueden abrir investigaciones. Pueden hacerse preguntas. A veces la verdad no es tan heroica como nos gustaría. Estás intentando extorsionarme. Te ofrezco una opción. Discúlpate con Bryce. Público. Admite que reaccionaste en exceso. Las cosas vuelven a la normalidad. Normal. Autumn se rió, corta y aguda. 3 años de tormento es normal. Oh, continuó Stewart como si no la hubiera escuchado. Ahondamos más. En tu padre. El estatus legal de inmigración de tu madre. Esa beca convenientemente sincronizada que te trajo aquí justo cuando surgieron ciertas oportunidades. ¿Qué oportunidades? Pero Stewart solo sonrió. Piénsalo, Miss Hayes, tienes hasta el mediodía. Autumn salió de su oficina con la mente corriendo. Esto era más grande que Bryce, más grande que el acoso. Stewart sabía algo, o pensaba que lo sabía, pero ¿qué tenía 3 horas para averiguarlo? El primer periodo fue un borrón. Los estudiantes la miraban, susurraban, señalaban. La noticia de la confrontación del día anterior se había extendido, creciendo en el relato. Había versiones donde ella había derribado a 5 atacantes, donde había lanzado a Bryce a través de una ventana, donde había revelado que en secreto era una ninja. Pero eran las miradas de ciertos maestros las que más la preocupaban. Las miradas de conocimiento, los movimientos nerviosos. Algo estaba pasando tras bambalinas. Piezas moviéndose en un tablero que no podía ver del todo. Entre clases. Sage Williams apareció a su lado. Necesitamos hablar. Ahora. Se metieron en un aula vacía. Sage cerró la puerta y revisó las ventanas antes de hablar. Hay algo que necesitas saber sobre esta escuela.
comenzó Sage, sobre por qué ciertos estudiantes se salen con la suya con todo. Te escucho. No es solo por las donaciones, es chantaje. Sage sacó una tablet. El Comité de Justicia Estudiantil no solo se trata de justicia. Hemos estado investigando por 2 años. Hay todo un sistema. Familias poderosas pagan para colocar a sus hijos problemáticos aquí. Y a cambio, la administración los protege. ¿Protegidos por qué? Información. Stewart lo maneja todo. Tiene trapos sucios de todos estudiantes, padres, maestros. Por eso nadie se atreve a hablar. Por eso los matones como Bryce operan libremente. Autumn pensó en las amenazas de Stewart. Él intentó chantajearme esta mañana. Sobre tu padre... La cabeza de Autumn se giró rápidamente. ¿Cómo sabes? Porque sabemos la verdad. La voz de Sage se suavizó. Tu padre no murió en combate. Murió exponiendo corrupción en un contratista militar. El mismo contratista que tiene fuertes lazos con varios miembros de la Junta de Westfield. La habitación giró un poco. Estás diciendo, tu beca no fue aleatoria. Alguien te quiso aquí. Alguien que sabía que Stewart eventualmente te amenazaría. Y cuando lo hiciera, Sage sonrió con amargura. Te motivaría a ayudarnos a derribarlo. ¿Quién? Señora Chen. Ella ha estado construyendo un caso durante años, pero necesitaba a alguien con tus habilidades particulares. Alguien que pudiera defenderse cuando las cosas se pusieran físicas. Me usó como cebo, te dio una oportunidad. Lo que hiciste con ella fue tu elección. Autumn procesó esto. ¿Qué exactamente tiene Stewart contra mi familia? Nada real. Tu padre fue un héroe que murió exponiendo a criminales. Pero Stewart es bueno torciendo la verdad, haciendo que los héroes parezcan villanos. Ha destruido docenas de familias de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa de Sage se volvió depredadora. Hacemos que caiga en la trampa. A las 11:45 de la mañana, Autumn regresó a la oficina de Stewart. Él la estaba esperando, confiado en su victoria. Buena elección, dijo cuando ella entró. Ya redacté tu declaración de disculpas. La leerás en el almuerzo, en la cafetería. En realidad, dijo Autumn, sacando su teléfono, tengo una declaración diferente que hacer. Presionó el botón de grabar. Para que conste, Vice Director Stewart acaba de intentar chantajearme sobre el servicio militar de mi padre. El rostro de Stewart se oscureció. Apágalo. Me amenazó con investigar el estatus legal de inmigración de mi madre si no me disculpaba por defenderme de un asalto. Dije, apágalo. ¿Y sabe usted que la extorsión es un crimen federal? Stewart se lanzó hacia su teléfono. Era exactamente lo que ella había estado esperando. Autumn pivoteó, dejándole tropezar. Cuando él giró, ella le agarró la muñeca con un candado en la articulación que lo hizo caer de rodillas. Agresión contra un menor, dijo calmadamente. Eso es otro crimen. La puerta se abrió de golpe, pero, en lugar de seguridad, era el director Morrison, la señora Chen, 2 miembros de la junta escolar y 3 oficiales de policía. Ya tenemos suficiente evidencia, dijo uno de los oficiales. Robert Stewart está arrestado por extorsión, chantaje y conspiración. Stewart intentó hablar, pero solo logró emitir un jadeo. Autumn lo dejó caer en manos de los oficiales. ¿Estás bien?, preguntó la señora Chen. Bien. Autumn le entregó su teléfono. Lo grabé todo. Años de trabajo, dijo Morrison, sacudiendo la cabeza. Años de él controlándonos por medio del miedo. Y tú lo terminaste en 2 días. Tuvimos ayuda. Autumn miró a Sage, quien había aparecido con más miembros del Comité de Justicia Estudiantil. Esto fue un esfuerzo en equipo. Aún así, dijo uno de los miembros de la Junta, te debemos una disculpa y una deuda. No quiero disculpas, dijo Autumn. Quiero un cambio. Durante la siguiente hora, la verdad explotó en Westfield como un incendio forestal. Se incautaron los archivos de Stewart. Su oficina se convirtió en una escena del crimen. Uno por uno, los estudiantes y maestros que habían sido silenciados por el chantaje
Comenzaron a hablar. El alcance fue asombroso. 23 familias como objetivo. 47 estudiantes amordazados al silencio. 12 maestros obligados a ignorar el abuso. Y en el centro de todo, Stewart y una red de administradores corruptos en las escuelas de todo el estado. Para el almuerzo, las furgonetas de noticias rodeaban la escuela. El FBI llegó para expandir la investigación. Los estudiantes caminaban por los pasillos en susurros sorprendidos, procesando lo profundo que llegaba a la podredumbre. Autumn estaba sentada en la cafetería. Ya no estaba sola. Sage y el Comité de Justicia la rodeaban, junto con docenas de estudiantes que habían sufrido en silencio. Incluso Jaden Torres se unió, finalmente eligiendo un bando. Entonces, dijo Sage, ¿qué hacemos ahora? Ahora reconstruimos, dijo Autumn. Hacemos que esta escuela sea lo que siempre debió ser. ¿Empezando con qué? Autumn sonrió. ¿Qué tal con un club de autodefensa? Creo que muchos estudiantes podrían aprovecharlo. Se desataron vítores desde las mesas circundantes, por primera vez en 3 años. Autumn sintió que pertenecía, pero el día aún no había terminado. A las 2 de la tarde, Bryce Montgomery regresó a la escuela. Su suspensión había sido misteriosamente levantada. Su padre, moviendo los hilos que quedaban, caminaba por los pasillos como un depredador herido, reuniendo a sus seguidores restantes. Lo encontró en el gimnasio, ya enseñando posturas defensivas básicas a 20 estudiantes entusiastas. «Lo destruiste todo», gruñó desde la puerta. Autumn ni siquiera se giró. «No, Bryce, lo revelé todo. Hay una diferencia. Mi madre pidió el divorcio. Mi padre está siendo investigado. Nuestras cuentas están congeladas». «Consecuencias», dijo Autumn simplemente. «Tal vez deberías haberlo pensado antes de habilitar una red de chantaje». No sabía de eso. Ahora sí se giró. Pero sabía sobre el acoso, el abuso, la corrupción. Te beneficiaste de ello durante años. No debería haber sido así. La voz de Bryce se quebró. Solo intentaba encajar, ser lo que mi padre esperaba. Y ahora, él se quedó allí, desinflado. Ahora no sé quién soy. Autumn lo observó durante un largo momento. Luego tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Únete a nosotros», dijo. «¿Qué? Únete a la clase. Aprende disciplina. Fuerza real. No la clase que viene de herir a los demás, sino la que viene de protegerlos». «Estás bromeando». «No bromeo sobre artes marciales». Señaló un espacio vacío. «La primera lección es gratis». Bryce se quedó congelado, dividido entre el orgullo y la posibilidad. Luego, lentamente, dio un paso hacia el gimnasio, se quitó los zapatos caros y encontró un lugar entre los estudiantes a los que había atormentado días antes. «Esto no significa que seamos amigos», murmuró. «No», coincidió Autumn, «pero tal vez signifique que puedes convertirte en alguien con quien valga la pena ser amigo». La clase continuó. 21 estudiantes se movían al unísono, aprendiendo que el verdadero poder no provenía de la dominación, sino de la disciplina, no del miedo, sino del respeto. La señora Chen observaba desde la puerta, sonriendo. Su apuesta había dado resultado. A veces, para cambiar un sistema, se necesita a alguien que pueda luchar en todos los niveles físico, mental y moral. Autumn Hayes era esa luchadora. Mientras el sol se ponía sobre Westfield High, pintando el gimnasio con luz dorada, Autumn dirigía a sus estudiantes a través de sus últimos movimientos. Mañana traerá nuevos desafíos. La investigación se ampliará. Más secretos saldrán a la luz. Los poderosos se resistirán. Pero hoy, una chica que había ocultado su fuerza durante 3 años había iniciado una revolución. No con violencia, sino con valentía. No con venganza, sino con justicia. Y al final, eso marcó toda la diferencia. La chica callada había encontrado su voz. Y cuando habló,
El mundo entero escuchó. La ovación de pie duró 15 minutos. En algún lugar de un pequeño apartamento, Grayson Mitchell observaba desde su teléfono. Sonriendo, acababa de ser aceptado en la escuela de leyes, especializándose en derechos de discapacidad. El cambio, el verdadero cambio, comienza con una persona que se niega a quedarse abajo. Mason Harrison estaba en detención juvenil, viendo la misma transmisión, por primera vez en su vida. Escribió una carta de disculpas, no porque alguien lo obligara, sino porque finalmente entendió el peso de sus acciones. En la oficina del director, la señora Chen respondía llamadas de escuelas de todo el país. Querían saber su secreto. ¿Cómo supo que Autumn era especial? No lo sabía. Les dijo, solo le di el espacio para mostrarnos quién era realmente. La revolución Westfield, como la llamaron las redes sociales, se extendió más allá de una sola escuela. Los estudiantes en todas partes comenzaron a levantarse, a hablar, a negarse a aceptar que la fuerza daba derecho. Y Autumn Heisela siguió enseñando. Cada tarde, el gimnasio se llenaba de estudiantes aprendiendo no solo autodefensa, sino respeto por uno mismo, no solo cómo pelear, sino cuando la pelea era necesaria. Porque la verdadera fuerza no se trata de lo que puedes hacerle a los demás, se trata de lo que estás dispuesto a hacer por ellos. El viento suave de la tarde acariciaba la piel de Autumn mientras caminaba por los pasillos vacíos de Westfield High. A medida que avanzaba, el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos. Pero no estaba sola. Aunque no había nadie físicamente cerca de ella, sentía que algo había cambiado. Todo había cambiado. Los murmullos de los estudiantes, las miradas furtivas que le arrojaban, ya no la afectaban. Ahora, ella era diferente. Había sido esa chica tímida y callada durante tanto tiempo, pero hoy había encontrado su voz, y el mundo la había escuchado. La luz del atardecer iluminaba su rostro mientras atravesaba el campus, y una sensación de calma la envolvía. No era una calma común, era una paz interior, una que sabía que solo provenía de la lucha y la victoria. El hecho de que se hubiera defendido, que hubiera demostrado su valía, no solo en el gimnasio de la escuela, sino también frente a un sistema que había permitido tanto abuso. Le daba una sensación de logro, pero lo que vino después no fue solo una victoria personal, fue el despertar de un movimiento. Y Autumn lo sabía. Sabía que su lucha no había terminado, que el final de la primera batalla era solo el principio de algo mucho más grande. Al llegar a casa, encontró a su madre en la sala de estar, sentada tranquila con una taza de té en las manos. La luz cálida de la lámpara de pie iluminaba su rostro, dándole una expresión de paz que Autumn necesitaba en ese momento. La madre la observó cuando entró. ¿Cómo fue todo? Cariño preguntó, su voz suave y cariñosa. Autumn dejó caer su mochila en el suelo y se sentó frente a ella, suspirando con fuerza. Fue un día largo, mamá, pero lo hice. Mostré quién soy. Su madre sonrió con orgullo, pero también con una tristeza sutil en sus ojos. Sé que tu padre estaría muy orgulloso de ti. Él siempre creyó que tenías una fuerza inmensa en ti. Autumn le dio una sonrisa triste. Lo sé, pero esto es más grande que todo eso. No solo quiero su orgullo, quiero cambiar algo. Quiero que todos los demás que se sienten invisibles también sepan que pueden pelear. Su madre la miró con comprensión y amor. Y lo lograrás. Hija, sé que lo harás. Tu padre y yo siempre supimos que tenías el poder de cambiar las cosas. Autumn se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la puesta de sol, a pesar de la victoria de ese día. Sabía que la lucha real apenas comenzaba. Sabía que la fuerza que había demostrado solo era el principio de algo mucho más grande. El desafío más grande sería cambiar no solo su mundo, sino el de todos los estudiantes que alguna vez se sintieron como ella. En los días siguientes, las palabras de Autumn se convirtieron en un símbolo de lucha y esperanza para muchos.
la noticia de su defensa personal, la forma en que se enfrentó a Bryce y la administración de la escuela. Corrió como fuego por los pasillos de Westfield. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración, y Autumn se convirtió en un ícono para aquellos que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio, esperando una oportunidad para ser escuchados. El video del enfrentamiento entre Autumn y Bryce se viralizó, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación comenzaran a cubrir la historia. Los comentarios eran numerosos, y mientras algunos criticaban su reacción, muchos otros la aplaudían por su valentía. Lo que nadie sabía en ese momento era que Autumn estaba preparada para lo que vendría. En su mochila, además de sus libros, llevaba una pequeña cámara oculta. Había estado grabando cada incidente, cada maltrato, cada comentario cruel durante los 3 años que había estado en Westfield. Sabía que no podía confiar solo en las palabras. Necesitaba pruebas, y las tenía. Autumn comenzó a recibir mensajes de otros estudiantes, algunos directamente, otros a través de las redes sociales, diciéndole que se sentían inspirados por ella. Uno de esos mensajes llegó de un miembro del Comité de Justicia Estudiantil, Sage Williams, un estudiante que había escuchado su historia y quería ayudar. Nosotros hemos estado viendo todo lo que está pasando aquí, le escribió Sage en un mensaje privado. No estás sola en esto. Podemos hacer que las cosas cambien. Es hora de que tomemos acción. Autumn leyó el mensaje con atención. Sabía que la lucha aún no estaba ganada, pero sentir que no estaba sola le dio fuerzas para seguir adelante. Decidió responder, gracias. Estoy lista para cualquier cosa que venga. A lo largo de los siguientes días, la tensión en Westfield aumentó. Los estudiantes, los maestros y los padres comenzaban a tomar partido. Algunos a favor de Autumn, otros en contra. Pero lo que Autumn había iniciado ya no podía detenerse. Las autoridades escolares comenzaron a dar marcha atrás. Los registros de Bryce, su actitud y sus anteriores incidentes de acoso se pusieron bajo escrutinio. Al mismo tiempo, los padres de Autumn se enteraron de lo que estaba pasando. Su madre le dijo con voz firme, Tu padre y yo siempre hemos creído en ti. Sabíamos que un día serías capaz de cambiar las cosas. Autumn no dijo nada, pero sus ojos brillaban con determinación. Sabía que este momento de lucha era solo el comienzo. El desafío real estaba por llegar.